Hola, muy bienvenidos a las ayudantías digitales de probabilidades y estadísticas. En este video revisaremos junto a Genaro Limons 3 ejercicios de test de bondad de ajuste utilizando distintas distribuciones. Tenemos datos de una muestra desde x1 hasta x100 presentados en un histograma y el número de observaciones en cada uno de los intervalos se indica en la tablita de acá. Lo que tenemos que hacer es hacer un test de bondad de ajuste para proponer que estos datos sigan una distribución log normal con los parámetros lambda y chi que aparecen ahí. Y luego tenemos que realizar un test de hipótesis, pero suponiendo que el valor de lambda fue estimado a partir de los datos. Siempre vamos a tomar una significancia del 5%. Ok, lo primero que hacemos en este ejercicio es que, como desde el 2,5 en adelante hay muy pocos datos, vamos a agrupar esos tres conjuntos en un gran conjunto que sea desde el 2,5 hasta el infinito. Y ese conjunto va a tener un número de ocurrencias igual a 7. ¿Sí? Entonces, para hacer el test de bondad de ajuste de una distribución, lo que tenemos que hacer es ver, de acuerdo a esta distribución, cuál es la probabilidad de caer en cada uno de estos intervalos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para esa distribución, vemos cuál es la probabilidad de caer desde el intervalo desde el 0 hasta el 0,5. Bueno, esto sería lo mismo que la distribución acumulada hasta el 0,5 menos la distribución acumulada hasta el 0. La distribución acumulada hasta el 0, dado que es una función log normal, vale 0. En el 0 parte, por lo tanto la acumulada hasta el 0 no es nada. La acumulada hasta el 0,5 es lo mismo que phi en el logaritmo natural de 0,5 menos lambda partido en chi. Reemplazamos este valor, reemplazamos los valores de lambda y de chi y obtenemos que esto es lo mismo que la distribución de una normal estándar en el logaritmo natural de 0,5 menos 0,32 partido en 0,45. Y si calculamos este valor y lo vemos en la tabla de una distribución normal, esto es 0,012. Hacemos lo mismo con el intervalo desde el 0,5 hasta el 1. Esto sería lo mismo que la acumulada hasta 1 menos la acumulada hasta el 0,5. Igual que antes. Como x sigue una distribución log normal, la acumulada hasta el 1 va a ser lo mismo que el logaritmo natural de 1 menos lambda partido en chi. Y la acumulada hasta el 0,5 es el logaritmo natural de 0,5 menos lambda partido en chi. Reemplazando estos valores, obtenemos que la probabilidad de este intervalo es 0,226. Y hacemos exactamente lo mismo con cada uno de los intervalos. Esta probabilidad le llamamos P1. A esta probabilidad le llamamos P2. Entonces P3 va a ser la del tercer intervalo, es decir, desde el 1,5 hasta el 1. Y repitiendo lo mismo anterior, tenemos que esto es 0,337. La probabilidad 4 va a corresponder entonces a la acumulada hasta el 2 menos la acumulada hasta el 1,5. Y haciendo lo mismo, esto es 0,221. El intervalo que sigue es desde el 2 hasta el 2,5. Entonces esto sería la acumulada hasta el 2,5 menos la acumulada hasta el 2. Y esto nos da 0,111. Y para ver la probabilidad 6, que acordémonos que el último intervalo era este gran intervalo, desde el 2,5 hasta el infinito, para hacer que todas las probabilidades sumen 1, vamos a tomar que esto es 1 menos P1 más P2 hasta P5. Es decir, vamos a reemplazar todos los valores que obtuvimos antes. Y reemplazando todos estos valores y restando, tenemos que la probabilidad del último intervalo es 0,093.
Entonces, ahora tenemos la probabilidad de cada intervalo. Lo que vamos a hacer es que en cada intervalo i tenemos una probabilidad i de ocurrencia. Entonces, el número esperado de ocurrencia va a ser n, el número total de datos, por la probabilidad de que ocurra ese intervalo. Eso es la cantidad esperada de ocurrencias. Entonces, a partir de este PI, nosotros lo único que hacemos es reemplazar el valor de n, donde n vale 100 porque tenemos 100 datos, para obtener el número esperado de observaciones en cada uno de estos intervalos. Entonces, ¿qué tenemos? Usando esta formulita, nos vamos a ir a la tabla y vamos a extender esta tabla con el número esperado de observaciones. Recordemos que estos tres lo estamos resumiendo en un gran intervalo que ocurrió 7 veces. Entonces, esto es sub i, acordémonos que se calculaba como el número de datos por p sub i. Y en este caso el número de datos era 100. Porque tenemos 100 datos. Entonces, simplemente multiplicando 100 por las probabilidades que obtuvimos, el número esperado de ocurrencias en el primer intervalo es 1.2. En el siguiente es 22.6. El siguiente es 33.7. En el siguiente es 22.1. Luego 11.1. Y en el último gran intervalo es 9.3. Ese es el número esperado de ocurrencias en cada uno de estos intervalos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otra columna, que es el número observado menos el esperado al cuadrado dividido en el número esperado. Que eso es simplemente tomar esta columna, restarle esta, elevarla al cuadrado y dividirlo en esa. Entonces vamos a hacer esto sobre todas estas columnas. Para el primer intervalo obtenemos que esto es lo mismo que 6.533. Para el segundo intervalo es 1.425, 0.015, 1.086, 0.073 y 0.569. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos estos valores y la suma de todos estos valores es igual a 9.701. Este dato es el que nosotros buscábamos a partir de todos estos cálculos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que chi cuadrado, que es lo que nosotros calculamos, es la suma sobre todos los intervalos de el número observado menos el número esperado al cuadrado partido en el número esperado. Y obtuvimos que esto es 9.701. Ahora, nosotros sabemos que esto va a seguir una distribución chi cuadrado con 6 menos 1 grados de libertad menos 0. ¿Sí? Ese 6 viene dado por el número de intervalos que nosotros consideramos. Este 1 viene dado por la naturaleza del test. Y este 0 es porque estamos asumiendo que los dos parámetros, tanto lambda como chi de nuestra distribución log normal, fueron estimados de manera independiente a los datos. Es decir, estimamos 0 parámetros a partir de los datos que nosotros teníamos. Entonces, dado que nosotros tenemos una significancia del 5%, lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale el C0.95 con 5 grados de libertad, ¿sí? Y esto es 11.070. Esto es ver simplemente la tabla de una distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad con una significancia del 5%. Entonces, como chi cuadrado, es decir, el valor de esta suma, no es mayor que 11.070, entonces no existe evidencia para rechazar la distribución log normal. Veamos ahora qué hubiera ocurrido si es que nosotros considerábamos que el valor de lambda se estimó a partir de los datos. Si es que se estimó a partir de los datos, entonces tenemos que este valor, chi cuadrado, va a seguir una distribución chi cuadrado
pero en este caso va a tener 6 menos 1 grados de libertad menos 1, y ese 1 es porque se estimó lambda. Entonces, como estimé lambda, tengo un grado de libertad menos. Entonces ahora veamos en la misma tabla de la chi cuadrado, el 0,95, pero ahora con 4 grados de libertad. Si nosotros vemos, este valor va a estar dado por 9.488. Y esto sí es más chico que el valor de chi cuadrado que nosotros obtuvimos. Por lo tanto, en este caso, es decir, que lambda fue estimado, se rechaza la distribución log normal. En este segundo ejercicio tenemos exactamente los mismos datos que antes, con la diferencia que ahora queremos hacer el test de bondad de ajuste, pero para una distribución gamma, con esos parámetros. Igual que antes, vamos a juntar estos tres intervalos en un gran intervalo, que va a ser del 2,5 hasta el infinito, con un total de 7 ocurrencias. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente rellenar la columna con el número esperado de ocurrencias y luego tener el observado de cada intervalo menos el número esperado al cuadrado partido en e sub i y sumar esa columna completa. Entonces, para poder obtener el valor de estas columnas, es decir, para poder obtener el número esperado de ocurrencias, esto se calcula como n por la probabilidad de cada intervalo. En este caso tenemos que el n nuevamente es 100. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos intervalos para esta distribución gamma? Entonces, fijémonos, tenemos un gamma con k igual a 5. Como el k es igual a 5, la distribución gamma hace referencia a el tiempo que ocurre hasta la quinta ocurrencia de un evento. Estos eventos son procesos de Poisson, por lo tanto, se puede ver la función acumulada de una gamma hasta un tiempo t como 1 menos la probabilidad de que no ocurra ningún evento, de que ocurra 1, 2, 3 y 4. Y esas probabilidades van a ser las probabilidades entregadas por un proceso de Poisson. Esto es lo mismo que la suma desde x igual a 0 hasta k menos 1 de un proceso de Poisson durante ese largo de tiempo, que es t por lambda elevado a x por e elevado a menos t lambda partido en x factorial. Que esto sería lo mismo que 1 menos la suma desde x igual a 0 hasta 4, 3t a la x por e a la menos 3t partido en x factorial. Entonces, ahora que tenemos una función acumulada para esta distribución gamma, lo único que hacemos es ver la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos intervalos. El intervalo 1 es desde el 0 hasta el 0,5. Entonces esto va a ser lo mismo que la acumulada hasta el 0,5 menos la acumulada hasta el 0. Y metiendo estos números, el 0,5 y el 0, en esta función, obtenemos que esto tiene una probabilidad de 0.019. El intervalo 2 es desde el 0,5 hasta el 1. Entonces esto es f en 1 menos f en 0,5. Y acá obtenemos una probabilidad de 0.167. Y hacemos lo mismo para los otros intervalos. Desde el 1 hasta el 1,5, del 1,5 al 2, del 2,5 al infinito. Entonces el 3, la probabilidad es del 1,5 menos la probabilidad hasta el 1, eso es 0.283. El cuarto intervalo es la acumulada hasta el 2 menos la acumulada hasta el 1,5, 0.247. El quinto intervalo es la acumulada hasta el 2,5 menos la acumulada hasta el 2, que es 0.153. Y el último lo vemos simplemente como lo que nos falta sumar. Y esto va a estar dado por 0.131. Entonces todas estas probabilidades lo que hacemos es multiplicarlas por 100 y ponemos estas cantidades en la tablita. Es decir, acá vamos a tener 1.9, 16.7, 28.3, 24.7, 15.3 y este gran intervalo al final tiene 13.1. Entonces a partir de estas dos columnas generamos la columna de la derecha. La calculamos simplemente. Esto es 2.321, 0.005
0.781, 0.214, 0.712 y el último intervalo es 2.840. Y si sumamos todas estas cantidades, obtenemos que la suma va a ser igual a 6.873. Ese número es el que nos importa. Entonces, ¿qué tenemos a partir de todo esto? Tenemos que chi cuadrado, que es la suma sobre todos los intervalos del número observado de eventos menos el esperado al cuadrado partido en el número esperado, es de 6.873. Y nosotros tenemos que esto sigue una distribución chi cuadrado con 6 menos 1 grados de libertad. Entonces vamos a comparar este número con el valor de una chi cuadrado con una significancia del 5% con 5 grados de libertad. Y si nosotros buscamos este valor en la tabla, este valor es de 11.070. Entonces, como el valor que obtuvimos no es mayor que el C095 con 5 grados de libertad, entonces no existe evidencia para rechazar la distribución gamma. En este ejercicio vamos a comparar el resultado de la distribución log normal y gamma. Lo que tenemos que hacer es elegir cuál de estos test sería más apropiado para los datos. Vamos a hacer esta conclusión considerando el caso en que la distribución log normal tiene los dos parámetros conocidos y también vamos a hacer la conclusión considerando que tiene uno estimado y uno conocido. Entonces el primer caso es que tiene los dos parámetros conocidos. Si tienen los dos parámetros conocidos, nosotros lo que hicimos en el primer ejercicio fue calcular cuánto era chi cuadrado de la distribución log normal. Y en el segundo ejercicio calculamos cuánto era el chi cuadrado de la distribución gamma. Y ambas cantidades distribuyen chi cuadrado con 5 grados de libertad. Por lo tanto, como ambos siguen la misma distribución, nos vamos a quedar con la distribución gamma. Entonces acá gamma sería mejor porque chi cuadrado de gamma nos dio un menor valor que chi cuadrado del log normal. Y como ambas tienen la misma distribución, eso implica que el valor P de gamma es mayor. Vamos a ver ahora la segunda parte, en la cual nosotros tenemos un parámetro conocido y uno desconocido. Entonces si es que un parámetro era desconocido, entonces acá tenemos un problema, porque el chi cuadrado de la distribución log normal distribuye chi cuadrado solamente con 4 grados de libertad, y el de la gamma distribuye también chi cuadrado, pero en este caso con 5 grados de libertad. Entonces ahora las cantidades que nosotros obtuvimos no son comparables, no es solamente ver, el de gamma es más chico, por eso es mejor, sino que necesito ver cuánto es el valor P de esto en la tabla de chi cuadrado con 4 grados de libertad y el valor P de la gamma en la tabla de chi cuadrado con 5 grados de libertad. Entonces, para la distribución log normal, nosotros sacamos que el chi cuadrado de la distribución log normal era 9.701. Entonces vamos a la tabla de una distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad y vemos que este valor se encuentra entre los valores 9.488 y el 11.143. Eso significa que el valor P va a estar en el intervalo del valor P indicado por estas dos cantidades. El de esta cantidad tiene un valor P del 5% y el de este tiene un valor P del 2,5%. Por lo tanto, el valor P en este caso estaría entre el 2,5% y el 5%. Para la distribución gamma, vemos que el chi cuadrado de nuestra distribución era 6.873. Y hacemos exactamente lo mismo que antes. En la tabla de una chi cuadrado con 5 grados de libertad, vemos entre qué valores se encuentra el 6.873. Y si nosotros vemos en la tablita, vamos a obtener que se encuentra entre el 6.064 y el 7.289. Y si nosotros revisamos a qué porcentaje corresponde esto, este corresponde a un 20% y este corresponde a un 30%. Por lo tanto, acá tendríamos que el valor P estaría entre un 20% y un 30%. Por lo tanto, como el valor P de la gamma es más grande que el valor P de la log normal, nuevamente elegimos gamma.